Pues gracias, Marta. Yo lo que voy a hacer es complementar un poco su intervención, ¿no? Marta ha explicado lo que es todo el contexto formal de la metodología que llevamos a cabo. Son cuestiones que se pueden estudiar en una asignatura, ¿no?, de la UCNA, que tenemos 1000 manuales sobre cómo llevar a cabo adecuadamente una entrevista semiestructurada, pero luego el tema es cuando llegas a la realidad y tienes que empezar realmente a que eso suceda, ¿no? Y es cuando empiezas a detectar los diferentes obstáculos que te puedes encontrar en el trabajo de campo, que es a lo que principalmente me dediqué en esta investigación, ¿sí? Mi función principal fue precisamente hacer las entrevistas semiestructuradas. Cuando una ya tiene mucha experiencia de años, pues se puede adelantar a ciertos acontecimientos. El primero de ellos suele ser el tiempo que cuesta entrar en contacto con las personas a las que quieres entrevistar en función de quiénes son, ¿no? Pero hay determinado tipo de entrevistas que tienen una dificultad añadida y es, por ejemplo, el caso de nuestra investigación, que pudiera haber sido muy complicado lograr acceder a las diferentes personas que pudieran participar y, sin embargo, no fue así. No fue así porque realmente no fuimos nosotras las que hicimos esa labor de contacto con las personas que iban a participar en la investigación, sino que de antemano ya se nos facilitó por parte de los partidos políticos pues un listado de personas que sí estaban dispuestas a participar. Eso fue fundamental. Fundamental sobre todo en una cuestión que levanta resistencias, sospechas, que quieren saber quién eres, para qué va a ser el estudio, cómo lo vas a enfocar, qué utilidad le vas a dar, pero sin embargo la confianza que se te transmite desde tu propio partido para invitarte a participar en esta investigación, pues nos facilitó que todo eso fuera muy sencillo, además de personas que ya estaban predispuestas a dar su testimonio, ¿no? No recibimos ningún no porque ese filtro ya había sido establecido de antemano. Entonces, la primera dificultad suele ser acercarse, ¿no? Lograr una cita para hacer esa entrevista. Pero luego viene otra dificultad añadida que creo que desde mi enfoque feminista, que se ha dedicado también, ¿no?, el feminismo a tratar de analizar la metodología de investigación, han puesto en evidencia que el proceso de hacer una entrevista tiene que ser más cuidado de lo que objetivamente se suele trasladar en los manuales, que es que el sujeto es una fuente de información, ¿no?, donde tú te acercas, le sacas los datos que tú necesitas y te vas, ¿no? ¿Qué pasa cuando existe una situación de sensibilidad especial? Personas que han sufrido algún trauma de algún tipo y el entrevistador o la entrevistadora durante ese momento le está pidiendo que remueva ese trauma sufrido, ¿no? Puede ser desde mujeres víctimas de violencia de género, personas que han pasado por una enfermedad muy dura, o como es en este caso, ¿no?, las personas que habían sufrido una violencia de persecución. Esto implica tomar conciencia de cuál es tu labor como entrevistadora y ser cuidadosa en ese sentido, ¿no? En primer lugar, podemos ser periodistas o podemos ser sociólogas, pero no somos psicólogos. Y al no ser psicólogos, ¿cómo contienes toda esa herida que estás abriendo en ese momento, ¿no? ¿Cómo haces, sobre todo cuando muchas veces me fui de la entrevista con la sensación de que había dejado abierta una situación crítica en esa persona, ¿no?, y que ahora le tocaba a ella sola volver a restablecerse por sí misma, ¿no? Es una sensación que me persiguió constantemente porque de manera particular en el tema de violencia de persecución me estaba encontrando con una serie de personas que nunca habían hablado de esto. De hecho, muchas me subrayaron que era ante mí la primera persona ante la que le estaban relatando lo que le había sucedido hace tiempo, ¿no? Cuando sufría la violencia de persecución por motivos familiares o incluso por motivos de subsistencia,
minimizaban la evidencia de lo que estaba pasando, ¿no? Protegían a la familia de realmente cuáles eran sus miedos o sus rutinas cotidianas a las que se tenían que enfrentar día a día, ¿no? Fueron situaciones de las que no hablaron, las que casi no compartieron experiencias, a veces entre los propios implicados, ¿no?, en la misma situación, pero realmente después de varios años era la primera vez que se enfrentaban realmente a analizar qué les había pasado, ¿no? Les estaba preguntando por situaciones que les exigía rememorar momentos muy difíciles de su vida y que desde una perspectiva más amplia se daban cuenta de que a pesar de que lo tenían ahí dentro, el daño estaba profundamente arraigado, ¿no? ¿Cómo hacer desde la investigación social, ¿no?, lograr conocer esos testimonios que, como ha subrayado Marta, son tan importantes, pero al mismo tiempo ser responsable en la forma en que te relacionas con la persona a la que le estás pidiendo que se abra en canal prácticamente, ¿no? Bueno, lo que trato de hacer es nunca forzar preguntas que veo que les desestabilizan especialmente, darles la libertad. Muchas veces rompieron a llorar en el medio de la entrevista, darles la libertad para parar la grabadora, para salir, para incluso terminar ahí mismo la entrevista, porque no pasa nada, es más importante el bienestar de esa persona que la propia entrevista, ¿no? Bueno, son cuestiones en las que podríamos profundizar mucho, pero creo que este es un tipo de investigación en el que hay que poner en centro el dolor de la persona que tienes delante, que es la experiencia por la que le estás haciendo pasar, sin ningún tipo de acompañamiento psicológico, porque no tenemos las herramientas suficientes como investigadores sociales para ello, ¿no? Hay que priorizar sus necesidades, ¿no?, y sobre todo tratar de hacerles sentir que estás acompañando en el relato de la mejor manera posible, ¿no? No obstante, a pesar del cuidado que traté de tener, como os decía, siempre tuve en demasiadas ocasiones la sensación de que estaba dejando atrás a una persona a la que le había hecho abrir una herida que a lo mejor ya la tenía por lo menos con la costra puesta, ¿no? Con la costra ya construida. En algún momento tuve que incluso al día siguiente le pregunté que qué tal estaba, porque me había quedado preocupada, y me consta también por parte de la persona que nos facilitó el contacto que habían precisamente, ¿no?, tenido esa sensación de rememorar una etapa de su vida que la tenían enterrada y que era ahora mismo cuando la estaban volviendo a visibilizar, ¿no? Y eso hay que tenerlo en cuenta, no somos meros extractores de información, ¿no? Hay que tener cuidado con eso. Eso por parte de las entrevistas, y para finalizar un poco, luego podemos hablar, si queréis, de las cuestiones que os puedan interesar, pero luego estaba el grupo focal, y al principio teníamos cierta preocupación sobre si debíamos involucrar en el mismo grupo a personas de diferentes grupos políticos. A ver si eso iba a terminar siendo, pues, un pleno, ¿no?, un pleno político. Pero al contrario, nada más lejos de la realidad. Una de las conclusiones de nuestra investigación ha sido precisamente que daba igual las siglas de la persona que hablaran, porque compartían una experiencia común. Si leéis el informe, no se identifica realmente cuál es el partido político de la persona que está dando ese testimonio, porque lo que les une es una experiencia personal que fue prácticamente igual, independientemente de su formación política, ¿no? Y eso es lo que les une. Invitamos a una serie de personas que bueno, también atendiendo a los criterios metodológicos formales, ¿no?, pero que vimos que pudieran estar interesados en participar. No fue fácil, teníamos planteado hacer un grupo de discusión de familiares
y no fue posible porque ellos mismos, los familiares, nos dijeron que no estaban preparados para hablar de eso. Así que eso nos lleva a que tenemos una situación no solo de una herida que no se ha tratado en las propias personas que directamente sufrieron la persecución, sino en los hijos e hijas, que no se abordó esa situación de manera directa, pero que no eran tontos, ¿no? Algunos me decían, yo pensaba que no se estaban enterando mis hijos, ¿no? Y sin embargo se estaban coscando de todo, ¿no? Y de eso no se ha hablado, ¿no? Y eso no se ha abordado, ¿no? Pues no fue el momento, aunque probablemente lo dejemos para más adelante, hacer un grupo sobre la experiencia de las personas que estaban alrededor directamente del objetivo político, ¿no? Fue muy interesante el grupo de discusión porque efectivamente las siglas desaparecieron. No se hizo ninguna interpretación ideológico-política al respecto y personas tanto de UPN, del PP, ¿había alguien? No, de UPN y del PSN, ¿no? Se juntaron alrededor de una mesa en la Universidad Pública de Navarra y pudieron compartir exactamente las mismas vivencias que, o sea, fue un poco de identificación con el otro, ¿no? Así que esperamos poder seguir socializando, ¿no? Este estudio, esperamos en un futuro poder darlo a conocer de manera más masiva, porque se trata de una situación que va más allá del relato histórico que queramos construir, sino que hay detrás una responsabilidad también, ¿no? Ciudadana que hay que atender. Entonces, pues hasta aquí lo que quería decir. Si tenéis alguna pregunta, pues aquí estamos.